Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Hoy día estamos a toda crisis de la Araucanía, un gobierno que se veía manejando la agenda, conduciéndola, jugando bien al fútbol, en términos deportivos, y de repente se le enredó todo y está en el barro. Para esto tenemos muy buenos invitados para conversar. Tenemos a Salvador Millaleo, muy bienvenido, académico de la Universidad de Chile. Buenos días, agradezco la invitación, un placer estar acá con ustedes. Y como tú mencionabas, el único profesor de etnia mapuche en la Facultad de Derecho de la Chile y presumiblemente de otras facultades, ¿cierto? De pueblo mapuche, bueno, probablemente el único de Facultad de Derecho, pero sí, pueblo de la mapuche. Chile con Bien. Andrés Cabrera, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y nuestra Mae Jiménez, Marcela. Es que lo que pasa es que es más formal Marcela Jiménez que Mae Jiménez. Sí, pues el Mae es privado, es la vida privada. Así es. Bueno, y Andrés es un columnista y colaborador nuestro de siempre. Bienvenidos. Mae, Marcela, abre el fuego. Bueno, quería preguntarles a ambos qué es lo que, cómo observan la salida anoche de Mayol de su cargo de la intendencia. Por lo que nosotros reporteamos y escribimos hoy día en el diario, tenemos un artículo muy completo, fue bastante planeado, o sea, se le dio el escenario propicio a la moneda para poder tratar de empezar a tomar el control de la agenda y que la salida de Mayol no fuera asumiendo responsabilidades políticas, que es lo que corresponde en este caso, sino que victimizándolo y dirigiendo un discurso ahora contra la oposición por una utilización política del caso Catrillanca. Quería saber la opinión de ustedes. ¿La renuncia de Mayol es suficiente para cumplir con el pago de las responsabilidades políticas por la muerte de un comunero, por el crimen de un comunero mapuche en manos de una operación del Comando Jungla? Salvador. A ver, con claridad, la salida de Mayol era inevitable y una cuestión de tiempo. Claramente la salida que se produce ayer descomprime la presión del gobierno, porque cada día que siguiera adelante era un peso muerto. Entonces era inevitable que saliera, y cuando anuncia que se va a presentar la acusación por parte de la bancada demócrata cristiana, era un hombre muerto caminando, como se le llamaba, era el fusible que estaba ahí disponible. Ahora, que esto sea suficiente como para que la moneda vuelva al estado anterior o recupere algo control de la agenda, esto está muy lejos de ser. Primero porque Mayol no es la causa fundamental de este problema. Mayol es quien tomó la actitud más cerrada del gobierno al validar los partes policiales y creerle a Carabineros, cosa que Francisco Chumilla fue muy claro. ¿Por qué tengo que creerle a Carabineros después de todo lo que han hecho? Y todo lo que han hecho ahora y lo que después, todo lo que pasó con Teodoro Schmidt, le da la razón, en el sentido de que está en cuanto al conflicto relativo a las tierras en el sur absolutamente deslegitimado y sin oportunidad de que nadie les crea. Entonces, pero Mayol no es la causa, sino la causa es la política del gobierno, y la política del gobierno, del garrote y la zanahoria, no ha dado ningún retroceso, no ha dado ninguna luz de cambio, y por ello, digamos, esta causa, mientras se mantenga, va a seguir generando primero un conflicto político, segundo, con la oposición, segundo, y que es lo más importante, una tensión con el mundo indígena, con el mundo mapuche, y tercero, digamos, el riesgo cierto de que esta situación se vuelva a repetir. Así que claramente no es suficiente. ¿Ves tú, Andrés, que esto le abre una oportunidad a la vía política liderada por Alfredo Moreno, todo el trabajo que estaba haciendo? ¿Puede tener un segundo aire o piensas que eso ya es cortina abajo? Sí, concuerdo de todas maneras con la apreciación de Salvador en una primera instancia, y hay que entender que el gobierno durante este segundo mandato de Sebastián Piñera ha utilizado estas dos tácticas que algunos han denominado la táctica, por un lado, de los halcones, por el otro lado la táctica de las palomas, uno ejerciendo la coacción del Estado, que ha sido el elemento predominante, y por el otro lado de las palomas, iniciativa liderada en este caso por el Ministerio del Desarrollo Social y del ministro Moreno en este caso, que ha quedado bastante opacado, y es difícil volver a reconstituir las confianzas que se habían generado a partir de este
plan Impulso Araucanía, que tenía una lógica, tal como manifestaba Carlos Peña el fin de semana, muy asociada al management empresarial, y por lo tanto es difícil que a través de ese tipo de lógica se logre resolver un conflicto que es la fractura más importante de nuestra historia como país, a partir del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Pero cayendo uno de los halcones, como se le ha denominado a Mayol, se le puede abrir una oportunidad a Moreno, sí que tiene que mostrar política, y apoyado por el presidente, porque la gracia del plan Araucanía, más que su detalle, que estaba con muchos errores, ¿cierto? Porque más bien era un plan de desarrollo económico, de una zona que preocupación por el pueblo mapuche, pero tenía elementos también respecto a la problemática con el pueblo mapuche. Pero si muestra política, muestra musculatura y lo apoya el presidente, capaz que salga esto es hipotético, por supuesto, que salga fortalecido. ¿Qué piensas tú, Salvador? A ver, evidentemente uno no puede dar por clausurado nada definitivamente, pero hay que ver cuáles son las condiciones. En definitiva, lo que expresó Carlos Peña, en el fondo, formula una opinión que se ha vuelto mayoritaria, que es la idea de que los gestos, las acciones de Moreno eran insuficientes. O sea, habían generado, se habían escenificado como la perspectiva de un acuerdo, pero tenían en su raíz, en su fondo... Pero era un primer paso hacia una negociación, hacia una conversación que estaba completamente cortada. Eran los puentes. Claro, lo que sorprendió precisamente porque la política original de Piñera, que le anuncia en la campaña, era la otra línea, era la línea dura, la línea de los halcones. Entonces se agrega esta línea, pero lo que instala Carlos Peña, o que lo que formula, es que en esta otra línea hay un defecto de origen. Es decir, no es que fuera por el camino correcto y sucede esto como un accidente externo y que le pone problemas, sino que hay un problema de origen en esta misma línea de Moreno. Problema de origen, pero establecía puentes que antes no existían. No, eso es lo que puentes de conversación. Fue capaz de conversar. Efectivamente, esto expresa que el mundo empresarial tiene otro ojo, que cambió de estrategia, no solo la represión o la criminalización, sino que ve que no es sustentable su modelo de negocio, sino tiende puentes para conversar. Pero hay una parte, pero hay una parte del pueblo mapuche que acogió el llamado del ministro Moreno. Pero una parte bastante políticamente poco relevante. No son las grandes organizaciones políticas. Conversó con Camal, o sea, eso es lo que llama la atención, había una disposición, quería expandir la agenda. Pero dicen que conversó incluso con el abuelo de Catrillanca. Con Juan Catrillanca, con el Lonco, sí. Y que estaba armando ambiente. Bueno, con esto obviamente el abuelo del Lonco seguramente no va a estar disponible así conversando. Sí, el tema ahí, a partir de ahí, ¿cuál era el fondo de la oferta? Y cómo ahora esto puede volver a tomar fuerza. Recordemos que no es la primera vez que pasa, le pasó a la Concertación, el primer gobierno de Bachelet con Matías Catrileo. ¿Y cómo la Concertación manejó esto? Más allá de todos los problemas, tuvo que manejarlo políticamente y eso significó que tuvieron que doblar la apuesta y se la jugaron en ese momento por el convenio 169, que estaba pendiente de ratificación, consiguieron y persuadieron a la derecha de que esa era la vía e instalan entonces el convenio 169, logran ratificarlo después de 20 años, con consecuencia del asesinato de Matías Catrileo. Entonces, si uno hace la analogía, ¿qué tendría que hacer la derecha para descomprimir y retomar el control de la agenda? Tendría que doblar la apuesta, tendría que ofrecer mucho más de lo que ha ofrecido en este momento Moreno. Y realmente lo único que le queda de respecto a lo que ha ofrecido para profundizar la apuesta es que tendría que ofrecer la autonomía. Eso es lo que están pidiendo los pueblos indígenas. Quería preguntar lo siguiente. Yo creo que Moreno no es ningún actor en este minuto. Está totalmente relegado y fuera. Aquí todo lo ha manejado erráticamente, pero lo ha manejado Chadwick, lo que refleja que la moneda no va a ceder un ápice de la política del garrote en estas cuerdas separadas. Precisamente de eso quería preguntarle. Primero, ¿a qué atribuyen ustedes la errática conducción de Chadwick desde el día 1? Algo bastante extraño en una figura política como Chadwick. A mí me ha llamado profundamente la atención lo errático que ha sido en este episodio. Y segundo, precisamente eso, que a Moreno se le ve totalmente como un actor secundario, siendo que debería haber sido
la cabeza, la punta para tratar de solucionar toda esta situación. ¿Andrés? Sí, yo creo que lo primero, a partir de estos déficits que ha mostrado fundamentalmente la cabeza del Ministerio del Interior, se encuentra el seguir respaldando a una institución como Carabineros, que ha dado muestras durante este último periodo de su descomposición, no solamente a partir de lo que ha significado el Paco Gate, con ya prácticamente 30.000 millones de pesos defraudados al Estado. Hay que pensar que son prácticamente 5 robos del siglo, tal como sucedió en el 2014 en el robo del aeropuerto. Y ahí hay una primera equivocación, sobre todo con los antecedentes de la situación de Carabineros con los asesinatos en democracia por la espalda, con enfrentamientos con un patrón bastante similar al que sucedió en la actualidad con el brutal asesinato de Camilo Catrillanca. Yo creo que ahí hay un principal déficit y es lo que ha llevado a ese mar de contradicciones que se sucedieron sobre todo durante el fin de semana pasado. Yo creo que hay dos momentos también dentro de esta semana política desde el asesinato el miércoles pasado de Catrillanca. El segundo momento es el que se desencadena el día domingo a partir precisamente de las declaraciones de Chadwick, donde por un lado establece que se habían los materiales de la grabación destruidos, efectivamente, cuestión que se ha ratificado durante los últimos días, cuestión que ha sido muy importante, y también cuando se da de baja a los funcionarios altos mandos de Carabineros en ese contexto y también a los que participaron en la operación que terminó con el asesinato de Catrillanca. De ahí en adelante estaba más o menos claro que se iba a posicionar el elemento de las responsabilidades políticas. Y aquí yo creo que hay una cuestión fundamental, que las responsabilidades políticas no solamente se basan en los cortes de cabezas, como sucedió el día de ayer con la dimisión del ex intendente de la Araucanía, ahora Luis Mayol, sino que también se proyecta a partir de otras esferas que están implicadas dentro de este conflicto. Así que yo creo que por ahí van los problemas del gobierno. Tiene un problema muy grande, siguiendo lo que tú mencionas. Tiene un cuerpo de carabineros, una institución clave en la conformación del Estado. Son los que están en todos los pueblos de Chile. ¿Qué es lo que es el Estado de Chile para un último pueblo alejado de la capital? Es Carabineros de Chile. Efectivamente. Y tiene una institución así de base, así importante, descompuesta, corrompida, y ahí hay un tema con político. Ninguna credibilidad. Sí, pues hoy día el Mostrador sacó una editorial al respecto. Sacamos que no basta con que rueden cabeza. De hecho, a esta altura, ni siquiera que ruede la cabeza de Hermes Soto por gilipollas, por decir lo que dijo sabiendo que le podían estar mintiendo, ¿no? Sí. Y oye, y tontera tras tontera que cometió Hermes Soto, ¿qué se saca hoy día con sacar Hermes Soto? Sin perjuicio que habría que hacerlo, pero ¿qué se saca si tenemos constancia de que hay una institución que está corrompida? Entonces es evidente que el gran déficit del gobierno hoy día es intervenir Carabineros. Hay una apuesta decididamente Carabineros, cosa de reinventar Carabineros, porque Chile se merece Carabineros que funcione y no corrompido. Es que el problema es que se supone que ya lo habían hecho. No, porque cortaron cabeza, ¿no? Bueno, pero es que se supone, a eso voy yo, es que siempre el punto es que aquí hay solo soluciones parches y superficiales, porque efectivamente el gobierno Piñera metió un gol desde el camarín para el cambio de mando, porque Bachelet no hizo nada después de la crisis de huracán. Le sacan a Villalao, sacan alto mando, ponen a Hermes Soto, ponen nuevo alto mando, y tenemos este caso 7 meses después. O sea, nada cambió adentro. Y no sabemos qué más hay adentro. Y no sabemos qué más, y nada cambió. Entonces, pero junto con eso yo tengo un punto. ¿Ustedes creen que con o sin la mentira de Carabineros exprofesa este gobierno hubiera manejado de otra manera el punto, la muerte de Camilo Catrillanca? Lo pregunto porque el miércoles, apenas se supo de la muerte, en el gobierno hubo convencimiento y así decían que Camilo Catrillanca no era una víctima, era un delincuente. Lo dijeron inquilinos de La Moneda, lo dijeron funcionarios de gobierno. Entonces,
y que por eso se decidió que Mayol fuera el que hablara, porque no correspondía que hablara sobre un hecho delictual las autoridades de la Moneda. ¿Ustedes creen que más allá del factor de Carabineros, que es brutal y es un tema por sí solo, es un déficit político? Es un tema que es político. ¿Ustedes creen que habría habido alguna diferencia con este gobierno o en otros que también han mostrado una línea parecida? Bueno, como decíamos, no es el primer caso, o sea, lo probable que haya pasado es que esto se hubiera dilatado. En definitiva, lo que estalla, digamos, la cara del gobierno es que se trata del caso, que como derecho humano se dice, de la víctima más inocente, frente a una mentira, una manipulación de la autoridad o de la gente del Estado. Entonces, eso es lo que le revienta a la autoridad política en la cara. Si no hubiera sido así, o no se hubieran sabido las cosas de inmediato, esto se hubiera dilatado. Pero esto hubiera llegado en algún momento, como ha sucedido en otros casos, donde las investigaciones se han dilatado, se han mantenido por mucho tiempo, como en el mismo caso Matías Catrileo, Alex Remun, se dilatan las investigaciones, las responsabilidades, se extienden los juicios, los procedimientos, pero el efecto político es el mismo, es decir, con dilación es la ruptura de la confianza, el quiebre del diálogo, en definitiva la imposibilidad de que esa sea la vía para resolver el problema. Entonces, en el fondo era una cosa de tiempo. Ahora las cosas son más rápidas, ahora la víctima era más inocente, ahora los errores del gobierno fueron más groseros, pero hubiera pasado lo mismo. Y la verdad que se esperaba que pasara, porque con este tipo de política, si tú instalas a un grupo especial con armamento de guerra y sin los protocolos adecuados de actuación, con un discurso de entorno alentado por el presidente hacia abajo, de que hay que aplicar la mano dura, esto iba a pasar tarde o temprano. Y lamentablemente pasó más temprano de lo que se esperaba. Es importante ahí, desde mi punto de vista, observar el rol que ha jugado el testigo clave dentro del contexto de la operación, que es el menor de 15 años que observó el asesinato de Catrillanca y que fue apresado en ese mismo contexto por Carabineros, fue torturado, y ahí también habría que destacar el importante rol que ha jugado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sí. no solamente apoyando a este joven que ya comienza a convertirse en un huaychafe, Sino como garantía de la custodia de que no haya efectivamente, y interferencia. presentando las querellas pertinentes para investigar por qué un niño, un joven, bajo la custodia del Estado, es torturado, cuestión que ya había observado una investigación anterior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entre el 2011 y el 2017 había establecido que 133 niños mapuches habían sido vulnerados por Carabineros. Entonces, estamos hablando efectivamente de vulneraciones a niños, a jóvenes mapuches, que son brutales desde ese punto de vista. Y vuelvo solamente al ámbito de las responsabilidades políticas. Uno podría pensar, bueno, la salida del intendente Mayol posibilita un cortafuego que impide que llegue las llamas a la principal pieza del gobierno, que es precisamente Andrés Chadwick. Y uno piensa también en la posibilidad de que avance una eventual renuncia del actual ministro del Interior. Yo creo que quizás habría que variar la estrategia, pensando que posteriormente se va a desarrollar la interpelación, y poner ahora en el centro del debate por parte de las distintas oposiciones. Ya creo que no hay que seguir hablando de la oposición como un conjunto homogéneo, sino que son las oposiciones tanto al interior del Parlamento como también en el exterior, las comunidades mapuche, y algo muy importante que hemos observado durante esta semana, que es precisamente el despliegue de la protesta social. El día jueves tuvimos en Santiago una convocatoria multitudinaria de 80.000 personas, el día domingo cacerolazo, y lo que observamos, yo creo que el día de ayer es una imagen, y habría que analizarla sociológicamente de manera bastante interesante, cómo pasadito a las 9 de la noche, por un lado tenemos las arrogantes declaraciones del ministro Mayol, muy en su línea, RN, asociado al ámbito de la agricultura, y por el otro lado, también en la Araucanía se estaba jugando el partido de fútbol, donde, con una conciencia política que yo nunca había visto en un seleccionado nacional de fútbol chileno, surgen estos hitos de Carlos Caselli, para hacer honor a Carlos Caselli. Efectivamente, pero fue muy potente lo que se observó con lo que hizo Bocellur, estampándose el apellido de su madre, mapuche, en la espalda, y también lo que hace el seleccionado de la selección, Gary Medel, haciendo el minuto de silencio y contrariando la disposición de la ANFP. Uno podría pensar, permíteme, si la sensatez
que presentó el equipo y sobre todo Gary Medel, que después en las declaraciones dijo, hicimos esto como equipo para intentar promover la paz y la tranquilidad. Si esas antecedentes lo hubiese tenido Mayol, cuestión difícil por cierto, probablemente no hubiese impactado tan directamente en el gobierno las actuaciones que ha desarrollado en un mar de contradicciones durante esta última semana. Bueno, eso es una gran radiografía de la situación del país actualmente. O sea, el contexto en que mi colega del Consejo Ciudadano Observadores, Jan Bosellur, hace, él siempre ha tenido mucho orgullo de ser mapuche, y lo ha defendido y ha dado sus opiniones sobre esto. Esto que hace Bosellur está en un contexto donde la NFP dice que no va a hacer nada, se rehúsa a hacer este gesto y luego todas las banderas mapuches que querían ingresar los asistentes se incautan, entonces se prohíbe la manifestación de la diferencia, de la identidad cultural mapuche. Entonces ese contexto, el seleccionado junto con la generosidad del seleccionado hondureño hacen esta muestra de respeto. Y entonces nos dice, bueno, aquí claramente hay dos visiones en tensión. Una visión que entiende la paz como un fruto de un diálogo, de una reciprocidad, de una justicia, y otra visión que entiende la paz como la prohibición y la denegación de la diferencia. Y ese es el problema de fondo, eso es lo que es este país ahora. Y lamentablemente tenemos una hegemonía de quienes creen en la segunda visión, de que hay que imponer la nacionalidad chilena, hay que aplastar la diferencia, y esto se hace por un lado con el garrote y por otro lado con la zanahoria, pero el resultado es el mismo. De lo que hablan ambos, yo desprendo, me quiero tomar de lo que dices tú, Andrés, de hay que empezar a hablar de las oposiciones, porque una de las cosas que me ha llamado y que ha pasado en otros hechos políticos durante el año, como fue por ejemplo cuando se forzó la salida de Mauricio Rojas del Ministerio de la Cultura. En términos de partidos de oposición, la presión o organización o eco en la ciudadanía es nula. Lo que pasó el jueves fueron convocatorias de organizaciones civiles, de organizaciones sociales que llamaron a manifestarse contra el crimen de Catrillanca. Lo que pasó el domingo, el cacerolazo, que fue igual al del 2011 contra la ley Hinz-Peter, fue organizado por redes sociales, por gente común y silvestre, por redes sociales. Lo de la selección no tiene un componente activista partidario, entonces yo creo que eso es más fuerte que lo que hagan o digan los partidos de la oposición en el Congreso. Nosotros pedimos que en redes sociales se midiera el clima de cómo se estaba viendo esto por la Universidad Central, y ayer se arrojó que, no sé, era el 70% pedía la salida de Mayol, el 80% de Chadwick. La opinión en el mundo, la opinión digital está siendo muy fuerte y muy clara. La moneda lo sabe y es un tema delicado porque desde el día miércoles que estaban monitoreando el clima y de a quién se estaba culpando de este tema. Yo creo que si la protesta social, en este caso, que ha sido tan fuerte y es la que ha ejercido la presión hacia el gobierno, Mirko Macari siempre dice y repite esto como mantra, que es bastante cierto, la energía se encuentra por fuera de las instituciones tradicionales y políticas también, incluyendo de hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha jugado un rol muy importante acá, también, y es un rol institucional del Estado. Efectivamente, hay una serie de oposiciones, por eso yo creo que hay que comenzar a adoptar esa jerga y ver en qué momento se van articulando estas oposiciones. Y respecto al tema de la responsabilidad política, yo creo que si la protesta social logra instalar en el centro de la agenda pública el tema de la desmilitarización, es una cuestión ya bastante relevante, e incluso yo creo, si se da como primer paso la disolución del Comando Jungla, creo que puede tener efectos mucho más profundos en términos estructurales que la renuncia. ¿Creen que el gobierno finalmente va a hacer eso? Bueno, si lo hace, abre las posibilidades del diálogo, si no lo hace, definitivamente no. Lo que sabemos nosotros es que en esta pelea entre halcones y palomas dentro del gobierno, los halcones tienen una posición muy dura y no quieren ceder esto, entonces se ve muy poco probable. Desde la perspectiva de las palomas, por supuesto, esto sería la base para recuperar la energía. Obviamente. Ahora, pero refiriéndonos al tema de la protesta, yo concuerdo, digamos, precisamente, y no solo un tema de Chile, de todo el mundo,
La energía de la política no viene desde el centro del sistema político, sino viene desde la periferia, desde la opinión pública, que a través de la protesta y en sus diversas formas. Y el problema de los sistemas políticos, y sobre todo del chileno, es que no la oyen y no se sintonizan con ella, se demoran y se contradicen. Entonces, claro, las oposiciones pueden tener el problema de no lograr estar en sintonía con esto, o bien puede imponerse una estrategia, que lo que pasó con Aula Segura, que con esta vía, por ejemplo, el movimiento estudiantil se ha visto entrampado, de alguna manera confundido, con una estrategia que en el fondo lo va a neutralizar a un agente potencial de protesta. Lo que pasa con este tema es muy importante desde la perspectiva del mundo mapuche, porque la verdad el mundo mapuche nunca ha logrado romper este cerco y este aislamiento respecto del resto de la sociedad, y no solo respecto de la élite de los partidos políticos o del Estado, sino también de los movimientos sociales. Los movimientos sociales chilenos, de la sociedad chilena, nunca le han dado una atención preferente, sistemática, permanente a las demandas del pueblo mapuche, y eso es uno de los principales problemas. El pueblo mapuche, o digamos los pueblos indígenas, son el 12% de la población. No son tan pocos como en Colombia o en Brasil, como para que las demandas se pudieran conceder, porque no son una amenaza para nadie, es una porción relevante, pero no son tantos como como en el caso del mundo andino, Bolivia, Ecuador, en fin, incluso Perú, como para que ellos tengan la fuerza por sí solos de imponer una visión, o de que esa visión sea recogida más fácilmente por el resto de la sociedad chilena. El movimiento mapuche necesita aliados políticos, y esos aliados no los ha tenido. No lo ha tenido en el mundo político, pero tampoco, y eso es lo más lamentable, en el mundo de la protesta social. A lo mejor ahora esto puede ser noticia en desarrollo. Claro, yo creo que esto es interesante para observarlo, para ver si la protesta recoge estas demandas históricas del movimiento mapuche. Gracias, Salvador, muchas gracias, Andrés. Nos vemos la próxima semana en una nueva semana política.